Bueno, pues estamos aquí esta tarde en Grupo Musarte y teníamos una invitada muy especial y hemos dicho, bueno, Bárbara, tenemos que transmitir a las personas un montón de cosas sobre el talento, sobre el marketing, sobre las altas capacidades, sobre la parte multipotencial y todo ese talento humano. Y queríamos, bueno, pues esas charlas que nosotros a veces tenemos entre nosotras, pues poder trasladarlas a la comunidad porque en ella al final podemos, yo siempre digo, siempre que podamos ayudar a una persona que le haga un clic y que eso le pueda ayudar en su camino, siempre va a ser positivo. Así que Bárbara, muchas gracias por estar en Grupo Musarte. Y quería contar eso, bueno, ahora voy a contar una cosa, pero quiero por lo menos agradecerte que estés aquí y nada, cuéntanos un Oye, poquito. muchas gracias a ti y por este espacio, porque la verdad que, jolín, desde que te conocí hicimos como un super match, ¿no? De los valores, la filosofía, el cómo entendemos las cosas. Además, las dos hemos pasado, pues, ahora lo contaremos, ¿no? Esa parte de altas capacidades de sentirnos muy identificadas con vivencias que creo que pueden ayudar mucho hoy en día a muchas personas. Y pues al final, pues gracias por este espacio que al final vamos a poder ayudar a mucha gente. Claro que sí, pues muchas gracias. Sí, es verdad que yo a Bárbara la conocí en Leyenda, uno de los programas, porque ella se dedica también al mundo del marketing, de la marca personal. Y siempre he dicho que al final el mundo de la mente, el cerebro es algo muy importante, es muy apasionante, la neuroeducación, que son las cosas en las que nosotros trabajamos. Pero siempre digo que hay un denominador común que es el rey, donde se conecta todo, que es el corazón. Y por eso yo necesitaba conocer a Bárbara para entender que el mundo del marketing, desde un punto de vista de personas sensibles, necesitamos entenderlo desde el corazón, ¿no? ¿Qué opinas tú un poco de este mundo del Pues marketing con el corazón? desde que te conocí, y porque fue Sara aquí la que me atrajo hasta todo el mundo de las otras capacidades y todo esto, pero comencé a entender muchas cosas, porque yo siempre he sido, pues, lo que hablábamos en algún momento, ¿no? Siempre he sido como esa niña buena, que parece que no hay niña en casa, como muy introvertida, muy con su mucho, muy mundo interior y demás, que sentía que no encajaba, bueno, muchas cosas de las que hablaremos, y una vez más sentí que en el mundo del marketing tradicional yo no encajaba. Entonces, yo soy mentora de marketing y de marca personal, pero todas las estrategias agresivas de venta, toda la parte de tienes que escoger una cosa y especializarte en eso y ya está. Y a mí se me hacía un mundo con todo lo que me gusta a mí de los intereses y, todo, y las habilidades y todo esto, sentía que en ese mundo yo no encajaba. Así que pues diseñé mi propio método, mi propia fumada. Más tarde entendí, gracias a Sara, que las personas que también tenemos como altas capacidades nos cuestionamos muchas cosas, sentimos que no encajamos en muchas formas, y realmente entender un poco todo este mapa mental no solamente me ha ayudado a hacer las cosas de forma diferente, sino tener mucha más paz conmigo misma, de sentir que, hostia, pues todo esto que yo no encajaba y demás, sentir que no era tan rara, sigo siendo rara un poquito. Pero que mola ser rara, o sea, Pero que que está muy guay. diferente es lo que se Es necesita. muy guay. Y que sobre todo estás con gente que te entiende. También rara, o sea, y maravillosamente Totalmente. diversa. Totalmente. Entonces, sí, yo creo que al final las personas que nos hemos sentido así un poco de esta forma de sentir las cosas distintas, diferentes, sentir muchas emociones, sentir, bueno, es que claro, tenemos una cantidad de cosas con las que hablar, que al final es como muy bonito el entender que hay otra forma de hacer marketing y entender que sí que puedes emprender hoy en día y puedes hacer caso a tus talentos, reconocerlos desde un lugar distinto y que encaje contigo. Así que me sentí súper identificada y también te quiero agradecer porque tú fuiste la que me abriste este mundo de las otras capacidades, y cuando yo comencé a investigar todo esto, que ahora hablaremos de ello, eh, dije, jolín, qué pasa todo lo que hay, ¿no? Aprovecho también para preguntarte con esto de... mm, yo no tenía ni idea de lo que eran las altas capacidades, y de hecho, hablaremos de mitos, yo pensaba que era pues superdotación o sacar muy buenas notas y demás, y yo no me veía ni me reconocía en eso, hasta que tú me dijiste, Bárbara, ¿tú no te has planteado que tienes altas capacidades? Y digo, no. Entonces, a lo mejor tú que viste, a lo mejor Sí. a la gente también, tú que viste en mí, que a lo mejor la gente se puede sentir identificada para que digan, hostia, igual tengo altas capacidades y no me lo había planteado. Claro, a ver, yo vi exactamente, es decir, vi a una persona, bueno, con una velocidad de procesamiento diferente, con una sensibilidad también
fuera, fuera no, porque la sensibilidad todo el mundo la tiene, pero hay una sensibilidad que va un poco más allá y te vi también una forma creativa de contar las cosas de una forma diferente y a nivel verbal. Entonces yo, claro, procesé, dije, a ver, realmente hay que hacer una evaluación psicopedagógica para detectar, o sea, para decir, hay un resultado de altas capacidades en ciertos talentos, pues en talento verbal, que yo digo, bueno, está hecha la evaluación y tiene que salir los resultados, porque son pruebas totalmente objetivas, pero luego cuando tú ves a alguien, y es verdad que suele pasar porque en el mundo del marketing, en el mundo de las empresas, las personas que son diferentes eh, o que se han sentido diferentes, ahí hay que explorar un poco más, hay que rascar más. Y yo dije, Bárbara, ¿tú te has evaluado alguna vez? Y me dijo, ¿pero eso qué es? He hecho muchos exámenes en la vida. Pero pensamos que evaluar son los exámenes del colegio, pero no es eso. O sea, tú te has hecho una evaluación psicopedagógica en altas capacidades. Y sí digo, al final son personas que tenemos una forma de ver, de pensar y sentir diferente. Que también todo el mundo ve las cosas de forma diferente y digo, a ver, altas capacidades es un 20% de personas lo que habría. Pero detectadas hay un 3 o un 5% porque no se han evaluado y no saben identificar eso. Y al final, en eso que ha dicho Álvara de ser altas capacidades, ¿qué hemos considerado que son las altas capacidades? Porque, a ver, ser una persona de alta capacidad es ser una persona que tiene un potencial por encima quizás de la media, pero tienes que darle aplicación y tienes que darle un rendimiento, porque potencial sin rendimiento no hay. Pero también hay personas que tienen en esa multipotencialidad, que son diferentes, digamos, formas de entender el aprendizaje y formas, digamos, de ver las cosas distintas, o sea, multipotencial le encantan diferentes cosas. ¿Qué te está diciendo el sistema? Que tiene que ser bueno en una cosa. Y tú a lo mejor te gustan diferentes, vas integrando ese aprendizaje de forma vertical y vas aprendiendo en vertical, no vas aprendiendo en horizontal. Llega hasta el final de la meta y ahora aprende otra cosa. Llega al final de la meta, no. Multipotencial y al mismo tiempo hay una sensibilidad. O sea, es una forma de aprender distinta porque tu cerebro procesa de una forma distinta y tu cerebro tiene una estructura distinta, que no es ni mejor ni peor. Para el cerebro normotípico y el neurodivergente. Y ser neurodivergente no es algo malo, que realmente es como encontrar una explicación el por qué somos así, porque al final, como yo le digo a Bárbara, al final tenemos que entender nuestro mapa, que es diferente, cada cerebro es distinto, ni mejor ni peor, pero necesitamos entender cómo somos. Y altas capacidades no es solamente sobredotación, o sea, una persona puede ser altas capacidades, o sea, puede tener un talento por encima de un 95 de percentil, por ejemplo, en el área verbal, y a lo mejor ser altas capacidades, sobredotación es tenerlo en todo. Y bueno, hay mucha gente que lo es y no lo sabe. Y los multipotenciales, hay muchas papeletas de ser una posible alta capacidad. Y eso te ayuda un poco también a desmentir otras cosas que ahora nos va a contar Bárbara también, porque somos lo que nos han hecho creer que somos. Entonces eso es muy heavy. ¿Por qué es importante saber realmente cómo somos y de dónde partimos y cuál es nuestro mapa? Porque eso nos va a ayudar a trazar una ruta en tu vida en general, en la empresa. Yo siempre digo, la mejor empresa somos nosotros mismos. O sea, la empresa empieza por saber realmente cuáles son nuestras potencialidades, fortalezas, talentos, para poder construir un camino. Y lo más importante de todo es que ese camino puede llegar al mismo sitio por diferentes lados. O sea, es que no hay dos cerebros iguales, no puede haber dos caminos iguales. Y al final, el cómo Bárbara realmente conecta muy bien con la comunidad neurodivergente y multipotencial, porque al final sienten que no tienen que llegar como el sistema le está diciendo que tienen que llegar. O sea, esa persona que ha estado ahí excluida en un sitio, que no se ha sentido parte de lo que la sociedad ha dicho que tiene que ser, o sea, es que venga todos a ponernos la DEA 36, todos la DEA 37 de pie, todos, pues, entonces claro, eso es un poco triste de quedarnos ahí un poco. Y Bárbara, con su sensibilidad, porque ese es uno de los rasgos también importantes que hay que tener en cuenta, esa sensibilidad, porque la inteligencia es cognitiva, es emocional y es social. ¿Qué pasa? Que como la sociedad quiere, en ciertos momentos, porque empezamos en las clases y hay que digamos, seguir una estructura y unos patrones, hay momentos en los que dices, bueno, yo que soy así,
¿a qué pertenezco? Tengo que ser un rebaño blanco y yo me siento diferente, pero para sobrevivir voy a estar ahí, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo te has sentido tú cuando eras también pequeña o cuando tú estabas en tus clases y pensabas que eras mala en matemáticas y al revés y no lo eras? Sí, o sea, hoy ha sido revelador que hoy hemos hecho los estudios de las altas capacidades y es que ha sido revelador y me ha sorprendido un montón uno de los ejercicios porque es precisamente eso, ¿no? O sea, yo desde pequeñita era siempre, yo no digo que he sido buena estudiante porque a mí lo que me pasaba es que yo nunca estudiaba, pero la gente sí quería estudiar, ¿vale? Porque hemos vivido de la renta. O sea, hemos vivido de la renta de eso, pero es verdad que no las notas van con las altas capacidades. Ese es el primer mito que quieren mentir. Sí, ahora hablaremos de eso, pero en mi caso lo que me pasaba es que yo era de las que me leía el día anterior el temario y al día siguiente aprobaba. Menos en las matemáticas, que por eso yo pensaba que yo no tenía altas capacidades, porque las matemáticas era horrible. O sea, nunca aprobaba hasta que mi madre me llevaba a repaso de matemáticas y yendo a repaso de matemáticas sacaba un 5 y da gracias. Y claro, en mi mente me puse la etiqueta de no soy buena en matemáticas, no soy buena con los números. Pero es que hoy ha pasado una cosa muy heavy y es que cuando estábamos haciendo los estudios de las altas capacidades y las pruebas y demás, han habido varios momentos que me he sorprendido yo misma de la capacidad que tiene nuestro cerebro y que no somos ni conscientes. Por ejemplo, había una de las pruebas que era pues repetir una secuencia de números, yo qué sé, pues 8, 5, pam, 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 y yo tenía que repetirla en el mismo orden. Entonces, claro, nos, al principio me ha costado y luego de repente mi cerebro, como por, no sé, de forma involuntaria, inconsciente, no lo sé, porque además era muy rápido, era como 20 segundos, súper rápido, de repente digo, o sea, vale, voy a ver, o sea, como que he buscado otras formas de llegar a ese resultado, ¿no? Entonces primero he hecho a nivel kinestésico con los movimientos, decir, vale, pues el pulgar es el 1, el 2, el 3, o sea, como que me he puesto números aquí y mientras me lo iban diciendo y me lo iba repitiendo, yo iba como anclando los movimientos para luego repetir esos movimientos, pero eso no ha funcionado. Entonces después he visto que estaba el teclado del ordenador y estaba como los números de las teclas y entonces mientras me los iban diciendo, yo visualmente iba viendo las teclas y mi mente estaba imaginando como si yo las estuviera pulsando. Y a nivel visual me ha funcionado súper bien. Y entonces cuando me han estado diciendo los números que yo luego los repetía, cuando yo he hecho eso, lo he repetido casi sin esfuerzo. Entonces, eso me ha sorprendido un montón. Y luego además otro ejercicio muy interesante que yo también pensaba que a nivel de inteligencia espacial, fatal, porque yo soy de las torpes que se le dan golpes por todos los sitios, las que no encuentra el coche, las que le dice a Siri, sí, ¿dónde aparca el coche? Vale, pues sí soy, ¿vale? Y entonces había una imagen en el ordenador y con un puzzle y yo tenía como que recrear esa imagen y digo, Dios mío, esto me va a costar un montón, fíjate lo que nos contamos, ¿eh? Me va a costar un montón. Y de repente, al principio sí que me ha costado, pero después mi mente, que no me la había preparado ni sabía cómo hacerlo ni nada, después mi mente ha dicho, vale, pues cojo un dadito y lo pongo así al lado de la imagen y voy construyendo así a nivel visual. Y entonces cuando ya lo estaba construyendo a nivel visual, ¡pam!, lo pongo en la mesa y digo, mira. Entonces, es súper interesante entender esto porque nos hace ver que para ese mismo resultado podemos ir por diferentes caminos y que no todos los cerebros procesan la información de forma igual. Entonces, qué importante sería, que esto lo hemos hablado, qué importante sería de que en el sistema educativo también hubieran opciones para integrar a lo mejor estas otras partes de, vale, podemos llegar al mismo resultado, pero es que no todos funcionamos memorizando y estando así, sino que podemos también trabajar a nivel visual o a nivel kinestésico o de otras formas y llegar al mismo resultado. Así que he flipado con eso que me ha pasado, que te lo he compartido. Fíjate, son creencias limitantes que nosotros vamos instalando en nuestro programa cerebral pensando en lo que nos han hecho pensar que somos. O sea, al final, ¿por qué evaluar ser bueno? Es porque al final damos respuestas y entendemos realmente en qué situación estamos. Porque al final, si tú te han dicho, eres malo en matemáticas y te has creído eso, pues que tu cerebro mismo se ha preparado para que seas malo en matemáticas. O sea, te ha dicho, te hago caso. Ya. Que igualmente no vamos a ser buenos en todas las cosas, eso está clarísimo. De hecho, una persona de alta capacidad, uno de los falsos mitos es que todo se le dé bien. O sea, es que ya como es Corral y San Benito,
que ya vienen las expectativas de la sociedad, es decir, tú eres altas capacidades, entonces ya eres Superman con capa, y no es así, o sea, las personas que somos alta capacidad, a ver, yo digo somos porque yo me evalué en julio pensando, yo hablo siempre en tercera persona, pero me ayuda también a entender, o sea, porque también entré en ese estigma de decir, jolín, es que vaya que me evalúe y no sea, vaya que tal, vaya que cual, yo quiero ser normal, y esas preguntas absurdas que escucho todos los días, que digo yo, pues es que nadie somos normales, es que eso es lo bueno. Entonces al final yo misma dije, pero bueno, esto no puede ser, hombre, llamé a una amiga, María Sánchez Daudet, ella me evaluó, una experta, por no evaluarme incluso en mi propio centro, por decir, vamos a sacarlo fuera del lugar, y ya está, y entonces al final fue así y realmente es cuando empecé a entender un montón de cosas que al final nosotros nos contamos una película en nuestra cabeza que no tiene nada que ver con la realidad y por eso entender un poco el software que tenemos es bueno, porque al final uno va instalando, o sea, tienes que instalar desde el programa real que hay. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, bueno, podemos tener fortaleza o podemos tener unos percentiles un poco más buenos que otros, pero después somos personas de carne y hueso, normales. La publicidad ha hecho mucho daño con las altas capacidades porque ¿qué te ponen? A un niño con las paletas separadas, con las pecas, con los pelos así, tú dices, ¿quién quiere ser altas capacidades con esto? Este es el primo de Albert Einstein y claro, ¿qué pasa? Porque el profesor ya se está fijando en un prototipo de niño así, no se va a fijar en ese niño que está distraído o que está pintando en la tapa de la libreta, porque claro, las matemáticas son muy buenas y la creatividad es muy mala, o el arte no, o la creatividad no es un talento importante, y fíjate que es el que marca la sobredotación. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando nos evalúa o cuando no nos detecta gente que a lo mejor realmente no está puesto en... Siempre digo, hay que ponerse en la educación la gafa no solamente de lo que aprendemos, de lo que sabemos y lo que damos, sino también percibir cosas que están detrás del telón. O sea, cuando vamos detrás del telón es cuando tú te fijas en algo, en una forma de mirar, en un razonamiento que una persona te da, en una sensibilidad, en ciertas cosas. O sea, que es lo que me pasó con Bárbara. Entonces, al final, falsos mitos. Primero, las notas no determinan las altas capacidades nunca. O sea, yo os digo que un niño puede suspenderlo todo y ser altas capacidades. Dos, una alta capacidad puede ser muy bueno entre áreas de talento y muy malo o muy normal en otras. O sea, que no tienes que ser bueno en todo. Entonces, las expectativas sociales ante una persona de alta capacidad no tenemos que ser crueles. ¿Por qué? Pues porque esa persona es de carne y hueso, tiene fortaleza y limitaciones. ¿Qué pasa? Que bueno, a veces se nos caen cosas que somos lo que decimos, mira, ¿qué te pasa? Ahora mismo había tirado el vaso de agua en la botella. Por eso que se me olvida esto, porque eso no es justificable. Es verdad que la velocidad de procesamiento de una persona de alta capacidad es más... Al ser rápida, pues claro, a veces no enfoca o a veces, bueno, tiene las altas capacidades con otras gamas de colores. O sea, las altas capacidades no son blancas, rojas o negras, es que hay matices y bueno, hay personas que pueden tener un déficit de atención y altas capacidades, o personas que tienen dislexia y altas capacidades, o pueden tener un TEA y altas capacidades. O sea, porque cada cerebro es diferente. Entonces, entender ese mapa es importante, pero quizás vamos a desmentir esos mitos porque no es una persona perfecta, es una persona que se le van a dar bien una cosa y mal otra. ¿Qué hace el sistema educativo? ¿Premia o castiga el talento? Que lo hemos hablado, es decir, ¿qué pasa con el talento? Es decir, bueno, como tú eres altas capacidades, pues te voy a mandar a 20 ejercicios más, que eso es un castigo, que por favor eso no, no es... ¿Qué hay que hacer con las personas de altas capacidades? Darle las cosas, es decir, ¿qué le apasiona a esa persona? ¿Cuál es su fortaleza? ¿Cuáles son los temas que le gustan? Que no suelen gustarle los temas que le gusta a todo el mundo, por eso se suelen sentir personas que están fuera del lugar. Y naces pensando que eres raro y que estás fuera. Y esas son cosas muy tristes porque nacer pensando que eres raro y diferente en el peor sentido del contexto de la palabra es muy triste cuando al final esa diferencia, como tú bien has dicho muchas veces, en la diferenciación está la virtud de las personas. Y eso es muy bonito, o sea, ser diferente, diverso, es esencialmente importante y maravilloso. Y luego, y si uno a lo mejor no hay altas capacidades, tranquilo, porque vaya a tener talento también, porque el talento lo tiene todo el mundo. Y de las 34 fortalezas, al menos 7
7 las tenéis y saber un poco cuál es tu maleta, porque hemos dicho nosotras, entre 6 no sé, altas capacidades, nuestra vida no ha variado. O sea, al final lo que nos puede determinar, ostras, era mi cuadra cuando yo era pequeña y esto yo pensaba que yo era un mazo en esto y bueno, en esto sí era un mazo y en esto no era un mazo, en esto me hicieron creer que era esto, pero en el fondo yo era esto. O sea, te ayuda como a entenderte para dar respuesta y para avanzar. Pero realmente son cosas que dices, ¿por qué estas cosas nos dan miedo eso? Y lo más bonito que tenemos es saber que en nuestra maleta contamos con una serie de fortalezas y de capacidades y de habilidades que hay que entrenarlas para después llevarlas a cabo en el mapa y en el momento del mapa en el que estés, porque un niño o un adolescente la va a llevar en su momento, en su plano, en su mapa, que yo digo, vale, puedes tener la capacidad, ahora tienes que darle el rendimiento y ahora tienes las habilidades de poner en práctica otras cosas que son muy importantes, que después lo hemos visto en la empresa, en cómo nos comunicamos, cómo trabajamos esa inteligencia emocional, en esa autorregulación. Si a mí me afectan ciertas cosas, como yo puedo también trabajarme para autorregularme, porque sé que soy así y asado, entonces sé que necesito esto y aquello, y esto, ¿por qué soy así? Porque realmente mi cerebro es así y así. Entonces eso es muy sanador, porque al final no se trata de decir, bueno, pues ya que soy de los másteres del universo, porque soy altas capacidades, o no soy altas capacidades, o soy... No, es que realmente es que somos diferentes, ni mejores ni peores, y que necesitamos entender nuestro mapa y nuestras fortalezas para avanzar. Sí. Yo les animaría a la gente a qué cosas a lo mejor nos han ayudado a nosotras Sí. a ver, decir, como señales de alarma, ¿no? De decir, hostia, pues me estoy sintiendo así, o encuentro esto en mí, para que a lo mejor si alguien no tiene ni idea de las altas capacidades, nunca se ha hecho un diagnóstico, diga, hostia, me siento identificada con estas cosas, igual es un momento para hacer un diagnóstico, ¿no? O sea, ¿qué cosas tú recomendarías a la gente que, si se sienten identificadas a lo mejor con estas cosas, puede ser que tengan estas capacidades y sería un buen momento para hacer ese diagnóstico? Mira, cuando una persona tiene una forma de ver las cosas diferente o se siente un poco fuera de lugar o incluso ha intentado para agradar el entorno cambiar su forma de ser o de pensar o de sentir adaptándola a otra cosa y al final ¿qué pasa con eso? Que te desconectas de ti. O sea, pierdes tu autenticidad y tú, que es lo más bonito, porque ya te desconectas de tu esencia. Entonces, por eso es tan bonito y tan importante reconocerte y aceptarte como eres. Entonces, eso no es ni bueno ni malo, simplemente que a lo mejor tú eres de otra manera y no tienes por qué ser como la gente quiere que seas. Y eso, independientemente, creo que todo el mundo tendríamos que saber realmente quiénes somos para poder andar y sentirnos contentos de cómo somos. Seamos altas capacidades o no lo seamos, es decir, porque talento vamos a tener, sí o sí. Y en vez de que el sistema haya puesto el foco en se te dan fatal las matemáticas, tienes que ir a clases particulares de matemáticas, ¿por qué no vas a saber cuáles son las cosas buenas que tienes, que te van a ayudar más, van a ser como yo digo, como las bolas de Goku estas que tienen las 7 bolas de Goku? Tú tienes que saber cuáles son tus fortalezas, porque al final en un emprendimiento, en un trabajo, es las que vas a utilizar. Si tú eres una persona altamente creativa y a lo mejor necesitas la parte más analítica o que también la tienes, pero quizás menos desarrollada, porque cuando tienes una fortaleza y otras que las tienes un poco menos. ¿Y qué pasa? Pues que al final cuando vas a trabajar en equipo o vas a hacer sinergia, pues te vas a apoyar en personas que son complementarias a ti y que quizás también eso hace que después un proyecto sea todavía más grande o más bonito, porque, o los equipos. ¿Por qué los niños necesitan entender dentro de un equipo cuando van a cooperar juntos en comunidad que cada uno está aportando un talento diferente que está integrando y haciendo algo más bonito en un conjunto? Sí. Entonces, pero claro, la gente dice, es que no soy buena en nada. Mentira, es que imposible. Tú tienes que ser bueno en algo, o sea, y es que hay que buscarlo. ¿Y qué pasa cuando una persona se siente que es buena en algo? Porque su autoestima crece y crece el resultado que hay detrás de lo que se propone, porque
Lo que pasa es que encima nos dice eres malo en esto, se te dan fatal las matemáticas, se te da muy mal esto, es que has sacado un 5, mira que tú podrías sacar un 7, mira que cuando sacas 7 mira que podrías sacar un 9, y a veces eso te dice, bueno, ¿qué hay que hacer aquí para agradar a la gente? Nada, ya os lo digo yo. Te tienes que agradar tú y sobre todo para agradarte tú, para aceptarte y para quererte, tienes que saber qué es lo que tienes, o sea, qué equipaje llevas y ya está, y poco más, y saber utilizarlo, rodearte de comunidades, de personas que, bueno, y que si son diversas, distintas, pues maravillosamente, o sea, aquí niños o personas o adultas que al final un adulto se ha identificado también a través de un hijo suyo o a través de una crisis existencial, es decir, que no sé ni en qué soy bueno, ni en qué me gusta, y hay momentos en los que hay personas que, o todos como personas, pasamos por esos momentos cíclicos que decimos, oye, es que tengo una crisis porque no sé ya ni quién soy, ni en dónde estoy, ni a dónde voy, ni sé ya qué fortaleza tengo, ni nada. Entonces, no es una cuestión de capacidades, sino una cuestión de tus fortalezas, en qué eres bueno, en qué conectas, en qué resuena, en qué... Eso es muy bonito de decir. Pienso que tendríamos que tener una sociedad más enfocada a la gestión del talento humano y decir, bueno, seguro que tiene algo bueno que darle al mundo y eso, y identificarte, pues bueno, te ayuda también a entender que es una cosa también bonita. Sí, a mí lo que me ha ayudado mucho, así como para ver que realmente había algo distinto, o como aquel que dice, es que desde pequeñita siempre hacía preguntas que no tenían respuesta. Nunca. O sea, le preguntaba a mi madre, oye, pero, no sé, ¿y el universo hasta dónde llega? Y, oye, ¿y las personas cuando nos morimos, dónde vamos? Y, o sea, como preguntas como muy existenciales desde muy pequeña que mi madre siempre me decía, ¿tú qué piensas? ¿Sabes? Me devolvía, me devolvía la cabeza. O sea, a mí cosas que luego pues he entendido, ¿no? Es como que desde pequeñita hacía preguntas como muy filosóficas, Sí. ¿no? Muy reflexivas. Como hablaba antes, como que tenía mucho mundo interior y escribía muchísimo, muchísimo en el diario, o sea, siempre escribía un montón. Como la parte de sentir que no encajaba me ha pasado, pero desde hasta hace poquito, incluso en el grupo de los amigos, de antes yo me sentía muy culpable porque algo que nos pasa a los neurodivergentes es que como la información y los estímulos son tan grandes, la gente muchas veces no entiende por qué estamos en una fiesta y a las 2 de la mañana digo, chicos, me voy a ir a casa a descansar. Pero ya te vas, en serio, si son las 2 de la mañana solamente y tú estás agotadísima a nivel energético, batería social por los suelos, y yo me he sentido muchas veces mal, lo que hablábamos, ¿no? De, vale, pues va, pues me quedo, pero realmente no me estoy quedando porque quiero, me estoy quedando porque no quiero quedar mal contigo y por encajar, ¿no? Entonces, estas cosas, o también cuando el cuestionarnos muchas veces las cosas que tengan que ser así, de esa forma, ¿no? Cuando a lo mejor te dicen alguna cosa y tú te cuestionas, pero esto realmente es así, y yo siempre comenzaba a buscar si esto realmente era así, o también el tema mucho, mucho, mucho de la energía, que eso lo hablaba con ella, de decir, hostia, yo soy una persona que absorbo muchísimo la energía de las personas, como que canalizo un montón, que igual eso es de paz, ¿no? Altamente sensible. Sí, la sensibilidad te lleva a ver más cosas que pueda ver una persona al uso, en el sentido de que esa sensibilidad te hace percibir más cosas y también llevarte también, o sea, emocionalmente sufrir más sí, es como yo siempre digo, el talón de Aquiles de una persona de alta capacidad es la alta sensibilidad y la inteligencia emocional, que es algo que hay que cuidar mucho porque la naturaleza te da un coeficiente o te da una parte cognitiva buena, la parte emocional es algo que todos tenemos que trabajar independientemente, pero una persona de alta capacidad más porque es como que sufre más, es como que ve más, es decir, niños que sufren porque ven, o personas adultas, las noticias, es como que todo lo hace mucho más intenso. O incluso las críticas, ¿no? Bueno, que todo. O sea, yo lo he vivido, que luego lo he visto, ¿no? De las críticas me han afectado siempre muchísimo, y creo que esto es algo de lo que deberíamos hablar, de por qué narices hay tan pocas mujeres como que se atreven a brillar, como que se atreven a ocupar su lugar, a ocupar su espacio, ¿no? De decir, puede ser que sea esta parte, ¿no? De miedo a las críticas, de miedo a brillar. Entonces,
Desde mi punto de vista, deberíamos de transformarnos nosotras mismas en esas referentes que nosotras a lo mejor no hemos tenido, que nos hubiera gustado tener en su día y decir, no, oye, hasta aquí, voy a ocupar mi lugar, yo me voy a permitir brillar, porque a mí lo que yo reconozco que muchas veces me ha limitado a la hora de crecer es el miedo a las críticas, a lo mejor de, yo sé, crisis de reputación o lo que sea, de no, me voy a quedar aquí y ya está. No quiero crecer más, por si acaso, porque si no más haters y demás. Entonces, el miedo a las críticas es algo también de altas capacidades, puede ser. Sí, es decir, el miedo, en la sociedad está el miedo al brillar. ¿Por qué? Porque como está ahí fuera el ego y está en tantas cosas fuera, pues claro, dices, Jolín, si yo ahora salgo y brillo y me van a dar así, ¿qué pasa? Ahora cómo gestiono esto. Y si soy sensible, eso me va a afectar más. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no sales. No sales porque tú dices, ¿para qué? Si me van a dar por todos lados. Pero eso empieza ya desde las clases. O sea, es que fíjate cuando ponemos en Google niños de altas capacidades, es que no salen. Niñas de altas capacidades salen mucho más atrás en el buscador. ¿Por qué? Porque ya son de época de antaño, de atrás, incluso cuando ya nos vamos al origen de todos los test psicométricos de altas capacidades y tal, la mujer no era como que podía ser inteligente, que tú dices, no me lo puedo creer. Y de hecho, siempre se ha dicho, como el síndrome de la abeja reina, que hablé una vez con Luz Pérez, que es una experta también en altas capacidades, que es muy reconocida, decía que el miedo a brillar porque el hombre es el inteligente y la mujer es la trabajadora. Entonces, hay como un miedo a la inteligencia. De hecho, 1 de cada 10 niñas solamente es detectada. No porque no lo sean, es porque no se atreven a salir ahí fuera. Entonces camuflan y no son detectadas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que se necesitan perfiles, se necesitan personas de mujeres que la hay de toda la vida atrás, de todos los años, que destacan y que no tienen que tener miedo a ese brillo. Y como las mujeres ya de por sí somos más emocionales y más sensibles, porque nuestro cerebro límbico está ahí como esa zona más desarrollada, tenemos una forma de pensar y de ver las cosas distintas, tenemos más miedo al rechazo, tenemos más miedo a esas expectativas sociales, a no dar la talla, a no ser la mejor en esto. Entonces preferimos no hacerlo, porque por lo que es a efectos de hacer cosas, las hacemos, pero no queremos como mostrarlas por miedo a ese rechazo social. Y eso es verdad que yo a veces le digo a mi alumna, a las niñas que veo o a los perfiles profesionales que también veo, pero ¿qué pasa? Que si tú brillas, si es que necesitamos gente que brille, necesitamos a una Bárbara, clonarla, necesitamos a tú que estás detrás de ahí de la cámara, que en lo que hagas seguro que eres brillante y eres buena y que no tengas miedo. O sea, a veces se habla como de la maldición de la inteligencia, pero es que pienso que al final hay que hacer un trabajo interior. A mí me ayudó mucho trabajarme internamente esa parte emocional, porque siempre, claro, qué niña más buena, que no haga un ruido, vamos, ni se oye. Realmente tú como emprendedora o como nosotras cuando hemos dado ese paso hemos tenido que limpiar y desinstalar programas en el cerebro para instalar otro y decir, oye, que puedes salir fuera, que te puedes equivocar, de hecho te vas a equivocar, te vas a estrellar, te tienes que frustrar, porque después que pasa en la educación, que nos da miedo a que el niño se frustre y vamos a evitar la frustración cuando la frustración es necesaria en el aprendizaje también. Entonces la inteligencia ya no es determinar si somos altas capacidades inteligentes o no, sino es cómo la usamos. Cómo somos, cómo realmente combatimos ese ruido externo cuando realmente lo que tenemos que saber internamente cómo somos y hacerle caso justo a lo que está fuera. Incluso si los haters están maravillosos, porque algo estás haciendo bien, porque estás ahí. Y yo es preferible que te hagas nota y que realmente vayas con ese propósito, como cuando hoy estaba hablando, cuando conocí a Robert Steinberg. Realmente, que es la persona que hizo los test psicométricos, que al final había te regala cosas, entre ellas eso, y dice, no es la inteligencia, sino cuáles son los valores que están detrás de esa inteligencia. Si tú lo que estás haciendo es para ayudar a la humanidad, si realmente estás aportando algo que va a ayudar a otra persona, o sea, realmente eso es la inteligencia. Él decía, no es solamente, si realmente nuestra sociedad es más inteligente, ¿por qué está abocada a veces a la destrucción? Realmente cómo estamos aportando esa inteligencia a la sociedad. O sea, realmente la sabiduría es cómo tú aplicas unos valores o unos propósitos que van a favor de la sociedad. Porque
en el movimiento que tú haces es ayudar a otras personas a que ellas realmente entiendan el marketing y su marca personal de una forma desde el corazón, que es lo que yo decía que es muy importante, que es como empezábamos, y cómo realmente esas personas se construyen a sí mismas y van a proyectar algo que les va a ayudar a otras personas a hacerlas mejores en algo, o sea, ayudarles en un servicio, en algo, sin miedo a brillar y sin miedo a tirar hacia adelante. O sea, que al final todos tenemos ese componente sabio que podemos aplicar con nuestros valores. Todos somos inteligentes, sí sabemos utilizar nuestra inteligencia. No hay ningún camino que tenga la vía rápida, para nada. Yo a veces le digo a un niño o una niña que esa alta capacidad ya no te da la garantía del éxito, para nada. O sea, que te ha dado la posibilidad, es como el que paga el gimnasio y no va. O sea, si tú puedes tener una condición física buena y no vas al gimnasio y hacer la musculatura, tú no vas a tener músculo. O sea, tú tienes ahí la posibilidad de tener el músculo como otra persona. O una persona que tenga, que tenga un cerebro normotípico tiene un éxito increíble porque su fortaleza, sus potencialidades las ha aprovechado, se ha sabido regular emocionalmente, sabe cuáles son sus fortalezas y a lo mejor es una persona que decimos, bueno, que es un cerebro normotípico, o sea que, pero, y a nivel social ha sabido ajustarse, pero el cerebro, digamos como lo más importante es que sepas quién eres tú. O sea, yo creo que ahí esa es la mayor de las inteligencias, cómo eres y que te dé igual el resto del ruido. O sea, que al final para mí la inteligencia realmente es el cómo tú la utilizas, cómo la aplicas en tu mapa y cómo puede ayudar a otra persona a que lo aplique en el suyo. O sea que al final, para mí eso, o sea pero es verdad que la persona de alta capacidad tiene que entender que tiene otra forma de procesar diferente, tiene otra forma de ver las cosas distintas y bueno, y es por eso que al final, bueno, se cuestionan muchas cosas, también uno se tortura mucho a sí mismo, da miedo cómo lleva a la acción las cosas y a veces, bueno, es como que apoyarse en personas que te hacen reaccionar y que te hacen decir, bueno, vamos a organizarnos. Venga, que esto está muy bien, sabemos que esto potencial tienes, talento tienes, que eso ya de entrada lo tenemos, no hace falta evaluarse para eso y a partir de ahí hacia adelante. Hemos hablado de que procesamos la información de forma distinta y demás, ¿no? O sea, yo lo he vivido también a la hora de mentorizar a multipotenciales y neurodivergentes, que hemos aplicado dinámicas distintas de aprendizaje. Pero perdona, tú has mentorizado, por ejemplo, a Pablo Andrés. O sea, este hombre es una alta capacidad galopante. O sea, Total. Yo cuando veo a gente digo yo, madre mía, qué altas capacidades más altas tienes. O sea, y realmente, o sea, es que hay muchos perfiles así, que es que tú dices, madre mía, o sea, y bueno, y muchos escuchan su historia y se han sentido un poco fuera del rebaño. Total. Y necesitamos eso, que la gente entienda que bueno, hay que construir un rebaño paralelo, Exacto. que es donde vamos a estar todos los demás. Tú que tienes mucho conocimiento sobre la neuroeducación, ¿qué dinámicas, herramientas o estrategias funcionan bien para nosotros a la hora de aprender? Pues realmente las que implementamos. O sea, yo siempre digo que todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, o sea, todos estamos enseñando y aprendiendo a la vez. O sea, que una persona que está enseñando tiene que tener la habilidad también de aprender del que tiene enfrente, entender de ciertos aspectos de las personas. Aplicamos mucho también la psicología porque hay perfiles, características de las personas y siempre implementa a través de dinámicas cosas, porque lo que aprendes haciendo es lo que se te queda. De hecho, a lo mejor las cosas decimos, ya no se lleva a ponernos, vamos, de hecho las clases tendrían que estar puestas de otra manera, ya eso, como hemos dicho, estábamos en la clase de infantil donde hemos estado trabajando en proyectos, trabajando en cosas, donde tú al final te estabas haciendo preguntas, estabas aplicando, digamos, esa capacidad de ver diferentes respuestas a las cosas, incluso esos debates de ir a favor o en contra de algo o incluso cambiar el perfil. O sea, que sean dinámicas bonitas, atractivas, activas, que sean visuales, auditivas y kinestésicas, porque al final todos tenemos esos tres sistemas representacionales, el visual, el auditivo y el kinestésico, pero hay uno que tenemos un poco más desarrollado, entonces para asegurarnos que una clase
sea potente, hay que trabajar los triángulos. Por ejemplo, el auditivo es una persona también más interior, se queda con el habla, por eso el cómo utilizamos el tono les va a servir, apoyarnos de música en ciertas cosas. El kinestésico va a necesitar estar manipulando, tocando, sintiendo, incluso con un aroma. El aroma tendría que estar, nosotros por ejemplo en la clase de música metimos el aroma de las notas musicales porque también te llevaba a un valor, te llevaba a una figura musical, a cosas que son abstractas, pero cuando lo difícil lo haces atractivo es cuando tú lo integras. Entonces yo siempre digo que al final no hay materias difíciles, sino es entender cómo somos capaces de aprender de una forma activa, atractiva, divertida. Y como hemos dicho, al final cuando ella está hablando de leyendas y de los programas donde al final tenemos poca atención, poco tiempo, la atención se nos ha mermado a todos o sea, a nivel de porcentaje nuestra atención se nos ha ido bajando a todos en general desde la pandemia y necesitamos integrar en poco tiempo una serie de estímulos, pero sobre todo es que tú asegurarnos de que lo has percibido, que lo has integrado y que lo has puesto en marcha para asegurarnos de que tú lo has trabajado. Entonces, al final, dinámica con mucha cantidad con cosas visuales, auditivas, kinestésicas, con música, con objetos, con metáforas, por ejemplo, si vas a construir una serie de cosas, lo importante no es lo que has construido, sino el proceso por el que has pasado, cómo has comunicado eso, mucha capacidad de comunicación, necesitamos entender cómo funciona la comunicación, cómo podemos influir también de forma positiva e impactar a las personas o clientes, y que hay una raya muy fina entre influir o manipular. O sea, no podemos educar desde adiestrar, desde el miedo, hay que educar desde la emoción, porque lo que aprendes desde el corazón es lo que se te va a quedar. Por eso es el marketing emocional, o sea, hay que aprender desde un lugar activo, atractivo, emotivo y creativo. O sea, esa creatividad en el cómo giramos las cosas hasta que tú ves el camino para llegar a esa calle, eso mola mucho. Entonces esa creatividad, yo digo que uno de los superpoderes que puede tener una persona es la creatividad, porque puede al final algo aparentemente normal, yo utilizo la palabra que menos me gusta, el diccionario, o sea, o más del montón, la puedes convertir en algo súper especial si tú quieres hacerlo y si quieres darle un giro. Entonces al final la creatividad se aprende como el que aprende a leer, eso lo decía Ken Robinson. La creatividad se crea, se transforma, y como decía también Robert Sternberg, el hombre de los test psicométricos, que es maravilloso, decía, el tener una buena idea, analizarla, ponerla en práctica, es lo que va a hacer también que eso lleva a un resultado. Y si ya le añadimos los valores de hacia dónde vamos con tu propósito y tu legado, eso ya es cuando lo hacemos algo sabio. De eso estuvimos hablando y digo, Sara, esto que me estás contando de la neuroeducación, para mí de verdad tendría que hacerlo cualquier persona que acompañe a personas, o sea, coaches, formadores, mentores, psicólogos, o sea, todo el mundo debería formarse en esto porque yo lo he vivido, o sea, yo antes tenía un programa online que es que el contenido es el mismo y he vivido el hecho de tener el programa online como mentora, mentorizar a las personas y casos de éxito, pues bueno, pues siempre hay gente que no es lo mismo caso de éxito que testimonio, siempre hay gente súper contenta, súper satisfecha y tal, pero casos de éxito que de verdad digas, wow, cómo han destacado, cómo han despuntado, antes no tenía tantos. Y ahora que yo lo he pasado al mundo presencial, toda esa parte, he metido muchas dinámicas, muchos ejercicios de lo que hablamos, de creatividad, de cambio de roles. O sea, el cliente ideal, que en el mundo del marketing es como que todo el mundo tiene súper atascadísimo el cliente ideal, en la última edición puse un cambio de roles con el cliente ideal y fue alucinante como todos, absolutamente todos, salieron con el cliente ideal claro. Luego a la hora de comunicar, hemos visto antes que ha venido aquí una de las alumnas, esa misma alumna es clienta mía desde hace 10 años, ha estado en el programa online y estuvo en el presencial y ahora me decía, Bárbara, es que hice un evento el lunes y ahora me he enganchado, ¿pero por qué? Porque la gente
en este formato de presencial, lo que está viviendo es que ya se está llevando puesto todas esas habilidades, y cuando tú tienes que ir a tu casa y hacer los diferentes ejercicios, tareas y demás, no es lo mismo que te hayan formado con contenido teórico, informativo, y luego tú tienes que hacerlo, a que tú lo hayas vivido, tú lo hayas practicado, tú ya has adquirido las habilidades y ya las has integrado. Con lo cual te sientes mucho más segura y con mucha más confianza. Así que creo que, Sara, de aquí al mundo deberías impartir neuroeducación para profesionales. Pues nada, pues, vamos a tener que hacerlo, pero hay una razón por esto. Primero porque quizá aprendemos lo que nos llevamos puesto, porque la experiencia en este mundo tan loco de lo digital, que al final todos queremos entrar por lo digital, hacer muchas cosas en digital, pero al final la conexión humana entra por lo presencial. Y hay una cantidad de información que es aprendizaje, que no solamente el tema, que entra dentro de esa propia dinámica. Entonces hay muchas cosas que no están en un renglón escritas, pero que tú estás aprendiendo. Entonces eso es verdad que es muy bonito y va a ser, yo creo que una de las cosas más importantes, más reveladoras de este futuro, de esa presencialidad en las cosas. ¿Por qué? Pues porque entra la emoción, entra el contacto, entra asegurar, entra la atención, porque la atención, todos decimos, tengo esto y ¿qué vamos a hacer? Procrastinar, dejarlo para después. Como me cuesta y creo que se me da mal o me es difícil, lo voy a dejar, no lo voy a hacer, y al final eso, pues al final no. Entonces, en este tipo de dinámicas presenciales donde estamos aprendiendo a través de los sentidos, desde muchos ángulos, donde nos entra la información y aparte la estamos despertando porque se están durmiendo literalmente, se está durmiendo precisamente por el efecto de la pantalla, los prefrontales se están como adormilando en base a los estímulos que recibimos. No todo puede entrar por lo digital, necesitamos experiencias que nos conecten a un nivel potente para que el cerebro diga, ostras, ¡pum! Hay un cambio. Y de hecho, el cerebro es neuroplástico y va transformándose. O sea, y estas experiencias en presencial van a hacer que esa neuroplasticidad y esa capacidad que tú integres en el aprendizaje va a ser muy importante después en el resto de lo que tú hagas. Porque va a haber cosas que van a impactar no solamente a nivel emocional, sino a nivel cerebral, que te van a llevar como a otro nivel. Y yo creo que ese es el nivel que hay que buscar, el humano, el nivel de cómo has podido impactar a una persona, cómo esa persona ha cambiado. Hoy hemos estado hablando de diferentes casos, cómo una persona ha podido, digamos, superar esos volcanes, esas dificultades, y has podido al final llegar hasta donde ha llegado, que no quiere decir que no vaya a tener otro volcán, pero de una forma bonita, humana y eso, pues que digas que llegues bien siendo tú. Exacto, qué bueno. Y lo que se me quedaba por ahí, ya no sé si para ir cerrando, hablábamos de que los empresarios normalmente solemos tener muchos retos ya, sobre todo los estamos en España, sabemos que tenemos ya muchos retos. Entonces, imagínate si los empresarios normales, neurotípicos, tienen retos cuando... Yo creo que ningún empresario es normal. No. ¿Por qué? Porque para ser empresario no puede ser normal. Es muy valiente. Hay que ser muy valiente. O sea, ya ella entra en el carnet de no las altas capacidades. Ya para mí ya un autónomo, ya una persona que sí tiene la alta capacidad de sobreponerse a la vida. O sea, sí. Pero hablamos de eso, ¿no? De los desafíos y los retos que también, si a esos empresarios o emprendedores sumamos altas capacidades o esa neurodivergencia, ¿no? De, oye, cuestionarnos muchas cosas, crisis de identidad, procesar la información súper rápida, a nivel emocional o sensitivo, también mucho más intenso. O sea, ¿qué retos a lo mejor tú ves diferentes en las personas que son más neurodivergentes empresarios? O también lo que has encontrado tú. Veo también. muchísimo, o sea, veo tantos que no sabe qué son. O sea, es que alucino porque al final vas entrando en un mundo donde vas viendo muchas personas y te dices, esto... O sea, es como que lo vas viendo, es que te pones la gafa y ya vas viendo y dices en común eso, que ver realmente personas que han hecho cosas en su normalidad, que es una maravillosa normalidad,
han hecho cosas difíciles, se han cuestionado muchas cosas, han sufrido quizás a veces más de la cuenta porque realmente son así y somos así, pues más sensibles, es decir, es como los superpoderes, ves más luz y más sombra. Y sobreponerte a todo eso, pues bueno, al final, mira, todo empieza por sanarte a ti mismo, entender cómo eres y decir, vale, esto es genético, o sea, al final hay un componente genético, también un componente de entorno, o sea, por eso es muy importante que te rodees de comunidades que no te hagan sentirte raro, sino que te hagan sentirte especial, porque es que la diversidad es ser especial y que te ayuden a empoderarte, a ver que esa diferencia es bonita, que te rodees de gente que te sume, que te potencie, no que te reste, porque hay tanta gente como, como, como persona y al final un diamante es una piedra de carbono con un poco de nitrógeno que ha superado un montón de altas temperaturas, ha subido para arriba la Tierra, ha superado dificultades para llegar hasta ahí, aunque otros digan, ah, mira, qué fácil es llegar hasta ahí. No, es que tú has dormido muy pocas horas, tú lo has pasado muy mal. Y claro, la gente ve al final las bolas de colores y ve los sitios tan bonitos y ve y que detrás, claro, ha habido un alto rendimiento, ha habido una alta sensibilidad, ha habido un ensayo y error, porque, es decir, todo es un acierto porque para llegar hasta donde has llegado te has tenido que estrellar muchas veces y que eso forma parte del camino, que esa es otra cosa, el miedo a equivocarse, pero es que la equivocación es bella también, es como la imperfección también es bella. Y bueno, y al final yo diría que hay como ese denominador común que es la ilusión por construir algo, a lo mejor en medio de una tempestad, en medio de un huracán, y ser ahí como esa persona que está ahí construyendo, que viene el viento y se lleva lo que, y vuelve a construir, y al final es la capacidad y la resiliencia de sobreponerte y de seguir ahí desde tu centro, desde tu esencia. Por eso tu esencia y tu autenticidad y tu marca personal es tu primera empresa. O sea, ¿quién eres tú? Esa es tu primera empresa. Y luego ya vendrá la otra que quieres construir. Pero esa yo diría que es como eso, como la llave a la empresa que quieras montar después. Qué bueno. Pues no sé si te has dejado alguna cosa en el tintero, creo que Sí. hemos tocado todos los No sé ni qué temas. No sé ni para. Vamos a estar tranquilos, no sé, esta gente no va a quedar escuchando tanto rato, lo haremos, recortaremos. Pero bueno, sí es verdad que hay muchas personas que sé que esto les puede ayudar, por eso lo hacemos desde esa intención y también desde el corazón, porque bueno, ser diferente es bueno. Sentirte oveja fuera del rebaño no pasa nada, va a haber rebaños complementarios donde eso. Oveja brillante. Oveja brillante, o sea, talento tiene todo el mundo, altas capacidades, hay mucha más gente que alta capacidad que no lo sabe y no pasa nada. Y si no alta capacidad es que sepa usar bien tu inteligencia y que sepa cuáles son tus fortalezas. Rodéate de gente que te potencie, que te ayude a brillar y que sepa sacar de ti lo bueno que ve, pero si tú no te lo crees, tampoco. Es decir, por eso hay que trabajar tanto también la parte de autoestima en las personas y de mentalidad para construir lo que tú quieras, porque todo es posible. O sea, Bárbara y yo hemos empezado desde cero y realmente lo que hemos ido construyendo ha sido a través de cómo podemos ayudar a una persona y no hacerlo solamente, no hacerlo con un fin económico para nada. O sea, hay que hacer también las cosas, sí que las facturas hay que pagarlas, pero hay que hacerlas realmente cómo va a ayudar a esa persona y realmente si sabes que sí puede ayudar a alguien. Es decir, mira, esto nació de la música y el arte, que son las dos mareas del sistema, y después dijimos, ¿dónde van a parar estos niños que se sienten incomprendidos? Y después de los niños pasamos a los adultos, porque que al final somos personas y el talento humano es lo que nos une. Pues sí. Así que mil gracias, primero, para por venir. Ya, es decir, el resultado, no sabemos cuál será el resultado, pero que sí lo sabemos porque, es decir, al final se ve cuando una persona es diferente y cuando una persona marca esa diferencia y esa inteligencia, esa capacidad de llevarla a la práctica, a la vida real, es lo importante. Y tú ya de por sí lo has hecho, lo seguirás haciendo y al final eso es todo el estado ese de calma y de paz con el que te queda de decir, bueno, si yo era así, soy y seré así, pues mira, pues eso mola porque bueno, estás en paz contigo mismo. Al final desde ahí hay que hacerlo todo.
pues sí, agradecerte a ti, a todo este espacio que hemos creado, que este mensaje también pueda llegar a todas las personas que como nosotras se sintieron que no encajaban, raras, como ese síndrome de la niña buena que yo digo, y que tengas altas capacidades o no, como dice Sara, aproveches para conocer tus talentos, tus fortalezas, porque sin duda cuando ayudas desde ahí, es que todo se coloca, o sea, todo se coloca y para mí lo hablábamos antes, estoy muy de acuerdo con ella, o sea, creo que las dos hemos facturado muchísimo dinero y lo que nos llena el corazón es el caso que me compartía Sara con ese niño que se ha ido ahí campeón del mundo del karate, o a mí con las alumnas cuando veo que tienen pánico a hablar encima de un escenario y se enfrentan y se ponen a hablar delante de cientos de personas. Eso es con lo que nos quedamos y creo que es un mensaje muy bonito también para la gente que nos esté viendo de atrévete a alzar tu voz. De verdad, tienes seguro un mensaje súper poderoso para decir al mundo y que sobre todo ocupes tu lugar y que cada vez más seamos más referentes. Exactamente. Y que no hay miedo, que las mujeres aparte de ser trabajadoras también son inteligentes y que no haya miedo a brillar. O sea, porque esas niñas, esos niños que están ahí necesitan eso, referentes también que no tengan eso miedo a salir ahí. O sea, que sobre todo eso, que el brillo, alzar la voz y que todo el mundo tiene ese diamante dentro que lo tiene que pulir para... Y que un continuo pulido, o sea, que estamos, o sea, nadie ha llegado a brillar y se ha quedado ahí, ¿no? O sea, uno brilla y sigue puliendo porque yo creo que uno pule el diamante hasta el último día de su vida. Así que, bueno, pues hasta otro día, beso.